El mayor proyecto minero de España está a punto de morir, aplastado por la losa del exceso de regulación y del exceso de burocracia de nuestro país. Veámoslo. Uno de los componentes del PIB que ha tenido un peor comportamiento en España durante los últimos años ha sido la inversión privada. Mientras que el consumo público, las exportaciones y en menor medida el consumo privado se han incrementado de manera continuada durante los últimos años, el comportamiento de la inversión privada ha sido mucho más deficiente. Y una inversión privada vigorosa es clave para incrementar nuestra productividad futura y por tanto para elevar nuestros estándares de vida. ¿Y por qué la inversión privada no está aumentando con vigor dentro de España? Pues desde luego habrá múltiples razones, pero una de ellas, absolutamente determinante en muchísimos casos, es el exceso de regulación y de burocracia que existe en España y que directamente mata muchas de las inversiones potenciales que podrían querer ejecutarse en nuestro país. Ilustrémoslo con un ejemplo tristemente claro. Me refiero a un proyecto de inversión que la presidenta socialista de Navarra ha calificado como el mayor proyecto minero de España. Pues bien, ese mayor proyecto minero de España, según la propia María Chivite, está a punto de sucumbir, está a punto de ser enterrado por culpa del disparatado exceso de regulación y de burocracia en nuestro país. Pongámonos en antecedentes. Durante los últimos 12 años, la empresa minera australiana Highfield Resources, a través de su filial española Geoalkali, ha tratado de iniciar la explotación minera de potasa en Mina Muga. Mina Muga es un yacimiento al sur de Navarra, colindante con Aragón, y cuyo aprovechamiento productivo solo parece acarrear ventajas para la economía española y sobre todo para la economía local de esa zona de nuestro país. En primer lugar, la compañía invertiría más de 500 millones de euros, sin ningún tipo de subsidio público, en explotar la potasa de Mina Muga. Eso supondría la creación de 800 empleos directos y de alrededor de 7.000 empleos indirectos en una zona de España, el sur de Navarra, norte de Aragón, que solemos clasificar dentro de la llamada España vaciada. Pues desde luego crear más de 7.000 empleos directos e indirectos en una zona de la España vaciada y además con una estabilidad de largo plazo, porque estos proyectos de explotación minera tienen una vida media de 80-90 años, desde luego supondría un revulsivo para la zona. Además, en segundo lugar, España lograría acceso a un recurso geoestratégico fundamental como es la potasa. La potasa es necesaria para producir fertilizantes y, por tanto, para poder producir alimentos, y actualmente más de un tercio de toda la producción mundial de potasa se concentra en dos países con los que no tenemos ahora mismo buenas relaciones comerciales, Bielorrusia y Rusia, y el otro tercio se concentra en Canadá. Por tanto, tres países, Canadá, Bielorrusia y Rusia, producen 2/3 de toda la potasa a escala mundial. Europa es un productor irrelevante de potasa en la esfera internacional. Pues bien, este proyecto le proporcionaría a España y en general a Europa acceso a este mineral básico. Y en tercer lugar, el contrapunto que muchas veces se opone a la explotación minera de recursos naturales es que es muy contaminante. Sin embargo, el único residuo que genera la explotación de la potasa es algo tan sumamente peligroso y contaminante como es la sal. Y por si fuera poco, Geoalkali se ha comprometido a volver a enterrar dentro de la mina toda la sal que se vaya generando a través de su explotación. Por tanto, el perjuicio medioambiental para los seres humanos de esta explotación minera sería nulo. Expuesto así, por tanto, parecería que se trata de una inversión idílica para nuestro país. Todos son ventajas y no hay ningún claro inconveniente. De manera que no debería haber ningún motivo para que los políticos se opongan a este proyecto de explotación minera. Y en efecto, los políticos de todos los partidos, incluido el PSOE,
no se oponen a este proyecto de explotación minera. Como decía hace un momento, la propia presidenta de Navarra, del PSOE, María Chivite, lo ha calificado como el mayor proyecto minero de España. Pero en ocasiones, para que un proyecto empresarial privado muera dentro de nuestro país, ni siquiera hace falta que los políticos, que los gobernantes, articulen un taimado plan para hundirlo. En muchas ocasiones el proyecto termina muriendo como consecuencia de la diarrea regulatoria y burocrática que esos políticos han extendido a lo largo y ancho de nuestro país. Y una de las consecuencias, incluso no intencionadas, de ese exceso de regulación y de burocracia puede ser que mueran proyectos inversores como este, al que en principio al menos los políticos dan la bienvenida. Y es que, para que nos hagamos una idea, durante la última década, Geoalkali, para poner en marcha este proyecto de explotación minera, ha tenido que recabar más de 80 informes técnicos positivos y ha tenido que responder a más de 1.200 alegaciones. Todo esto ha sido un paso previo necesario para conseguir las autorizaciones administrativas preceptivas para poder arrancar con este proyecto de explotación minera. ¿Se imaginan por un momento la cantidad de proyectos empresariales de minería, pero también de no minería, que mueren en nuestro país porque previamente el exceso de burocracia y de regulaciones termina filtrando, termina anulando o termina encareciendo de tal modo que los vuelve inviables? Proyectos empresariales que a lo mejor no son de tanta envergadura como el de Geoalkali y precisamente por eso ni siquiera copan los titulares de prensa, pero múltiples proyectos empresariales que van siendo aplastados por la burocracia y por la regulación en múltiples puntos de España, al final es un enorme volumen de inversión agregada que no termina viendo la luz. Sea como fuere, solo he mencionado todo este viacrucis regulatorio y burocrático que ha tenido que superar durante los últimos años Geoalkali para ilustrar que no es nada sencillo arrancar en España un proyecto de explotación minera. Pero Geoalkali, en 2021, consiguió las concesiones administrativas necesarias para poder explotar Minamuga. Tanto la Administración Autonómica de Navarra como la Administración Autonómica de Aragón y también la Administración Central del Estado autorizaron en 2021 a Geoalkali a explotar Minamuga. Y si la empresa ya tiene todos los permisos necesarios para iniciar su actividad, uno podría pensar que la empresa va a iniciar esa actividad minera muy en breve. Si ya ha superado todos los obstáculos burocráticos y regulatorios y las administraciones públicas le han dado el ok, le han dicho que sí, que empiece a explotar Minamuga, ¿por qué Geoalkali no ha iniciado todavía su operativa y, por el contrario, acaba de presentar un ERTE sobre una parte de su plantilla? Pues porque el pasado mes de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, respondiendo a un recurso de Ecologistas en Acción, decidió anular la autorización administrativa concedida por la Comunidad Autónoma Navarra. ¿Y por qué el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló esta concesión administrativa? ¿Acaso se había cometido una ilegalidad flagrante que iba a perjudicar de una manera profundísima a la sociedad española? Pues no, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidió anular esta concesión administrativa por un defecto extremadamente formal. Según la jueza, la concesión administrativa no debería haber sido otorgada por las tres administraciones públicas implicadas en este proyecto de explotación minera, la Comunidad Autónoma Navarra, la Comunidad Autónoma Aragonesa y la Administración Central del Estado, como representante del conjunto del país, sino que debería haber sido otorgada únicamente por la Administración Central del Estado, haciéndose ella mismo cargo de esas tres concesiones administrativas. Cuidado, no es que Geoalkali no haya conseguido la concesión de la Administración Central del Estado, sino que, según la jueza, no debería haber habido tres concesiones administrativas, sino solo una, y como ha habido tres, aunque esas tres se hayan coordinado entre sí a la hora de dar luz verde a distintas partes de ese proyecto, de hecho la propia jueza en la sentencia dice: las tres administraciones se han coordinado hasta el punto de dictar la resolución de concesión de explotación con la misma fecha. A pesar de que ha habido tres concesiones administrativas que se han coordinado entre sí para que todo el proyecto esté cubierto, la jueza considera que debería haber sido la Administración Central del Estado la que centralizara
todo el proceso de concesión administrativa y, por tanto, anula una pata fundamental de estas tres concesiones, que es la concesión de la Comunidad Autónoma de Navarra. Y así, ahora mismo, el mayor proyecto minero de España se haya suspendido por el caos burocrático y regulatorio y administrativo que existe en nuestro país. Porque, en el fondo, a quien le está echando la culpa a la jueza de haber hecho las cosas mal es a las administraciones públicas españolas, pero quien paga el pato de suspender su inicio de actividad es la empresa, es Geoalkali. Y uno podría pensar, bueno, en realidad lo único que se pierde con todo esto es tiempo. Es verdad que durante ese tiempo la empresa no podrá iniciar su actividad de explotación minera, y el tiempo es oro, y todo este tiempo que va a perder la empresa le supondrá un coste de oportunidad importante, pero al final el proyecto terminará saliendo adelante. Cuando se resuelvan los recursos de casación en el Supremo, o si la Administración Central del Estado, más concretamente el Ministerio de Transición Ecológica, con el paso del tiempo, decide otorgar una nueva concesión administrativa en los términos que le reclama el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pues en ese momento, cuando pase o lo uno o lo otro, Geoalkali podrá iniciar sus operaciones. Sin embargo, esto es una irrealidad. Los recursos de casación en el Supremo duran años y de momento la Administración Central del Estado no parece mostrar ningún interés en subsanar sus concesiones administrativas defectuosas, al parecer, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ahora mismo la Administración Central del Estado está apostando por defender que lo ha hecho bien, que no ha cometido ningún error formal, y llevar este caso al Supremo esperando que el Supremo le dé la razón a la Administración Central del Estado. Problema que Geoalkali, o más bien los inversores de Geoalkali, no van a esperar varios años hasta que todo esto se resuelva. Los acuerdos de financiación que tiene suscritos la empresa para poder sufragar los gastos de la explotación minera, un préstamo sindicado de 320 millones de euros, condicionado además a la captación de 200 millones de equity que se han conseguido mayoritariamente de inversores asiáticos. Esos acuerdos de financiación, sin los cuales el proyecto muere, expiran este próximo 31 de marzo. A partir del 31 de marzo, esos inversores, si quieren, se mantendrán en el proyecto o, si no, buscarán otras oportunidades de rentabilizar su capital, que son muy abundantes en el conjunto del planeta. Y si la empresa no tiene garantizada la financiación para iniciar la explotación minera, pues entonces el proyecto muere, por mucho que dentro de 2 años el Tribunal Supremo le dé la razón a las administraciones públicas implicadas, diga que todas las concesiones administrativas se hicieron estupendamente y que por tanto no hay obstáculos regulatorios o burocráticos a que Geoalkali comience sus operaciones. Lo que pasa que ya no habrá Geoalkali que empiece sus operaciones. Pues en esas estamos ahora mismo. El mayor proyecto minero de España puede morir por un follón burocrático, regulatorio y administrativo, y porque todos los políticos están tratando de echar balones fuera, están tratando de endilgarle su responsabilidad a otro. El Ministerio de Transición Ecológica, si tuviera 2 dedos de frente y un mínimo de responsabilidad por el país, debería tratar de dar una solución administrativa rápida, express, a este problema para que los inversores no huyan en desbandada a partir de este próximo 31 de marzo. Pero claro, dar una solución administrativa distinta a la que se planteó inicialmente supondría para los políticos reconocer implícitamente que hicieron las cosas mal antes, aunque quizá no las hicieron mal, porque ese es el parecer del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Pero en cualquier caso, como no quieren reconocer que las hicieron mal o que las pudieron hacer mal, prefieren dejar morir este proyecto minero antes que darle otra solución express. No deja de ser un despropósito que otros gobiernos extranjeros indirectamente implicados en este proyecto de inversión, el gobierno de Australia, país donde se halla la matriz de Geoalkali, y también el gobierno de Canadá, país donde dentro de este proyecto de Minamuga también se van a adquirir otros activos de potasa. No deja de ser un despropósito que estos dos gobiernos ya hayan aprobado la operación, ya hayan autorizado en su ámbito de competencias todos los aspectos de este proyecto de inversión, y en cambio el gobierno de España o el Estado español,
que es la economía que va a recibir la mayor parte de la inversión privada, los más de 500 millones de euros, el gobierno de España todavía esté a verlas venir. Ojalá no termine llegando la sangre al río y Geoalcali pueda iniciar su proyecto de inversión de explotación minera en Minamuga, pero más allá de este caso concreto, creo que todos deberíamos reflexionar sobre hasta qué punto el exceso de regulación y el exceso de burocracia está matando la inversión dentro de España. Y matando la inversión, matamos nuestra prosperidad futura.